En la primera semana de agosto de 2026, según los informes, se permitió el acceso de cámaras a una cámara subterránea que exhibía restos militares que rara vez se muestran al público. Bajo luces fluorescentes, filas de componentes de aeronaves dañadas fueron dispuestas para los visitantes, incluyendo lo que parecía ser un dron de combate israelí casi intacto con un número de serie visible, la sección desgarrada de la cola de un avión de combate estadounidense y componentes de motor que, si se confirma su identificación, pertenecerían a una aeronave altamente especializada del inventario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según la agencia de noticias estatal iraní IREB, la exposición fue inaugurada por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica el 7 de agosto de 2026. Informes de medios como Southfront y The Intel Drop señalaron que la exhibición contenía restos de numerosos drones estadounidenses e israelíes. En su centro se encontraba un dron de combate israelí Hermes 900 casi intacto, identificado en fuentes iraníes con el número de serie 923. Fuentes iraníes afirmaron que el dron había sido derribado mediante guerra electrónica en lugar de por un misil, aunque esa afirmación no ha sido establecida de manera independiente. La exhibición también incluía restos descritos como pertenecientes a más de 30 drones estadounidenses MQ-9 Reaper. Según los mismos informes, un funcionario estadounidense no identificado corroboró esa cifra. Otra parte de la exposición atrajo rápidamente la atención internacional. Piezas identificadas como pertenecientes a un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluyendo un asiento eyectable, parte de la cúpula y una sección de la cola. CNN informó por separado el 7 de agosto que la cadena estatal iraní Press TV había publicado imágenes que mostraban los restos de un F-15E, varios drones, y lo que parecían ser motores de un avión estadounidense de operaciones especiales MC-130 Comando. Según CNN, el pie de foto que acompañaba las imágenes describía el material como imágenes de aeronaves estadounidenses e israelíes, presuntamente derribadas por el recién desarrollado sistema de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial del CGRI. CNN también señaló un punto importante para comprender la exhibición. Se creía que los restos del F-15E y del MC-130 podrían estar potencialmente relacionados con el único incidente conocido en esta guerra en el que esos dos tipos de aeronaves fueron perdidos o dañados juntos sobre territorio iraní. Esa conexión es significativa, porque potencialmente vincula la exposición con uno de los episodios individuales más destacados del conflicto. Sin embargo, para comprender por qué Irán eligió este momento para exhibir públicamente material militar estadounidense e israelí, es necesario retroceder más allá de febrero de 2026, hasta junio de 2025. En la noche del 12 al 13 de junio de 2025, se informaron explosiones en Teherán y otras provincias iraníes, después de que Israel lanzara la Operación León Ascendente, una campaña dirigida contra el programa nuclear de Irán y su alta dirigencia militar. Según funcionarios israelíes citados por el Jerusalem Post, más de 200 aeronaves participaron en el ataque inicial, lanzando aproximadamente 330 municiones contra más de 100 objetivos durante las primeras horas. Entre los fallecidos se encontraban varios altos comandantes iraníes, incluidos Hussein Salami, comandante en jefe del CGRI, Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Gholam Ali Rashid, jefe del cuartel general Qatam al-Anbiya, y Amir Ali Hajizadeh, el general que había supervisado durante años los programas de misiles y drones de Irán. Las fuerzas de defensa de Israel declararon posteriormente que también murieron 11 científicos nucleares de alto nivel y que los ataques habían alcanzado la instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz, la planta de agua pesada de Arak y otros lugares, incluido Esfahán. El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó que Esfahán había sido atacada nuevamente para el 21 de junio, dañando su laboratorio químico central y su planta de conversión de uranio. Irán respondió con ataques con misiles contra Israel. Según una investigación recopilada por el Centro de Estudios de Al Jazeera, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos durante lo que llegó a conocerse como la Guerra de 12 días, bajo el nombre de Operación True Promise 3. Para cuando el alto el fuego entró en vigor cerca de finales de junio de 2025, las autoridades israelíes dijeron que los ataques iraníes habían matado a 25 civiles israelíes y herido a más de 2.400 personas. Según se informó, los residentes israelíes presentaron alrededor de 40.000 solicitudes de compensación por daños materiales. Según los relatos disponibles, fue un conflicto breve pero altamente destructivo. Los combates no resolvieron la confrontación más amplia.
Según un análisis del Foreign Policy Research Institute, observadores dentro y fuera del Pentágono creían que la guerra de junio de 2025 podría representar un preludio de nuevos conflictos en lugar de una conclusión definitiva. Menos de 8 meses después, la confrontación volvió a escalar. El 28 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump supuestamente dio la orden de proceder con una operación conjunta estadounidense e israelí, cuyo nombre en clave era Epic Fury. A las 06:35 UTC de ese día, el Mando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, anunció que había comenzado ataques aéreos contra Irán junto con fuerzas asociadas, según la cronología de la guerra de Wikipedia y el seguimiento citado de Military Spend. Org. Los ataques iniciales tuvieron como objetivo instalaciones militares y nucleares iraníes y, según se informó, mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, junto con el comandante en jefe del IRGC, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y decenas de altos oficiales. Estas afirmaciones y el relato más amplio de la operación deben entenderse en el contexto de las fuentes citadas, en lugar de considerarse aquí como detalles establecidos de manera independiente. Irán respondió con ataques de drones y misiles balísticos, mientras que el IRGC anunció el cierre del estrecho de Hormuz al transporte marítimo relacionado con Estados Unidos e Israel. Los informes de ese momento dijeron que el anuncio contribuyó a un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo. El conflicto se desarrolló entonces en una campaña de varios meses en lugar de otra confrontación breve, proporcionando el contexto más amplio para los restos expuestos en Teherán el 7 de agosto. Varios incidentes durante la campaña ayudan a explicar los restos de aeronaves que ahora están siendo expuestos. La primera gran pérdida de una aeronave estadounidense descrita en el relato no fue atribuida a las defensas aéreas iraníes. El 1 de marzo de 2026, según un comunicado de CENTCOM publicado públicamente y reportes de medios como The War Zone y Breaking Defense, 3 F-15E Strike Eagles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados sobre Kuwait, en lo que CENTCOM describió como un aparente incidente de fuego amigo. Los 6 miembros de las tripulaciones supuestamente se eyectaron de forma segura, y CENTCOM dijo posteriormente que al menos algunos de ellos permanecieron en la región y regresaron a las operaciones de combate. 11 días después, el 12 de marzo, otra aeronave estadounidense se perdió en un incidente no relacionado con el combate. 6 aviadores estadounidenses murieron cuando su aeronave de reabastecimiento KC-135 se estrelló en el oeste de Irak durante operaciones de apoyo al combate relacionadas con Epic Fury. Luego, el 19 de marzo, el IRGC de Irán afirmó que había alcanzado un avión de combate F-35 de Estados Unidos con un misil durante una misión de combate sobre territorio iraní. Funcionarios estadounidenses confirmaron que la aeronave había sido alcanzada, pero no necesariamente confirmaron el mecanismo exacto descrito por Irán. El piloto del F-35 sufrió heridas por metralla y, según se informó, realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense de la región. El IRGC publicó imágenes infrarrojas que, según afirmó, mostraban el ataque, pero medios como The War Zone señalaron que la autenticidad de las imágenes no podía verificarse de forma independiente. Un incidente más significativo ocurrió el 3 de abril de 2026, cuando se informó de la pérdida de un F-15E estadounidense sobre Irán. Según Military Times, un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado por fuego hostil. Si se confirma en ese relato, habría sido la primera aeronave tripulada estadounidense perdida por acción enemiga durante la operación Epic Fury, en lugar de por fuego amigo o fallo mecánico. Ambos miembros de la tripulación, un piloto y un oficial de sistemas de armas, se eyectaron. The New York Post, citando a The New York Times, informó que la aeronave cayó en la provincia de Kogiluye y Boyer Ahmad, en el suroeste de Irán, cerca de la frontera con Irak. Según se informó, funcionarios iraníes ofrecieron una recompensa por información sobre el miembro de la tripulación desaparecido y pidieron a los civiles que ayudaran a localizar y capturar a cualquier superviviente. Esos informes, por sí solos, no pueden establecer las circunstancias completas que rodearon la búsqueda. Según informes de CBS News citados por Military.com, el piloto fue recuperado en cuestión de horas por 2 helicópteros militares estadounidenses. El oficial de sistemas de armas permaneció en tierra durante casi 2 días mientras, según los informes, evadía la captura a través de un terreno accidentado. Según la emisora pública de la India News on Air, la operación de recuperación involucró múltiples aeronaves, helicópteros de rescate, un avión cisterna HC-130 que realizaba reabastecimiento de combustible a baja altitud, aeronaves A-10 Thunderbolt que proporcionaban apoyo aéreo cercano y personal de operaciones especiales en tierra. El mismo informe señaló que las tripulaciones de los helicópteros de rescate recibieron fuego de armas ligeras durante la operación.
y que algunos miembros del personal sufrieron heridas leves. El 5 de abril de 2026, el presidente Trump anunció públicamente que el segundo miembro de la tripulación había sido rescatado con éxito, diciendo que las fuerzas estadounidenses habían logrado sacarlo. Posteriormente, un alto funcionario militar describió la misión ante la prensa como una de las operaciones más complejas en la historia de las operaciones especiales estadounidenses. Este es el incidente al que CNN parece haberse referido cuando informó que los restos del F-15E y del MC-130 exhibidos en Irán, probablemente, estaban relacionados con el único incidente conocido en el que esos dos tipos de aeronaves se perdieron juntos sobre territorio iraní. Sin embargo, el origen preciso y la identificación de cada componente de la exhibición siguen dependiendo de los informes disponibles y no pueden considerarse verificados de forma independiente en todos sus detalles. El avión cisterna HC-130 formaba parte del paquete de rescate más amplio que entró en el espacio aéreo iraní para ayudar a recuperar a la tripulación derribada. Es un detalle llamativo. Las piezas exhibidas en aquella sala subterránea a principios de agosto fueron presentadas no simplemente como trofeos abstractos, sino como restos físicos que podrían proceder de una de las operaciones de rescate más peligrosas de la guerra. Fue una noche que terminó con los estadounidenses involucrados en la operación de ayuda y rescate siendo recuperados, mientras que Irán presenta ahora los restos, 8 meses después, como un símbolo de sus capacidades de defensa aérea. También vale la pena recordar la reacción internacional a la Primera Guerra, allá por junio de 2025, porque influyó en la percepción de cuán aislado o respaldado se sentía cada bando al entrar en el conflicto mucho mayor 8 meses después. Según el relato de Wikipedia sobre la guerra entre Israel e Irán de 2025, las Naciones Unidas y muchos países expresaron una profunda preocupación por los ataques y pidieron una solución diplomática. Muchos países, incluidos varios estados de mayoría musulmana y estados árabes, condenaron abiertamente la operación. Arabia Saudita, según el mismo informe, condenó enérgicamente lo que describió como una agresión israelí, caracterizando los ataques como una violación de la soberanía de Irán y del derecho internacional. Turquía y Rusia también condenaron los ataques. Algunos expertos jurídicos, incluidos analistas de la Comisión Internacional de Juristas, argumentaron que los propios ataques violaban el derecho internacional. Ese contexto ayuda a explicar por qué, cuando Estados Unidos se unió directamente a Israel en febrero de 2026, varios estados del Golfo, según se informó, estaban deseosos de fomentar el fin de los combates en lugar de permitir que el conflicto se extendiera aún más por la región. Según los informes, esa dinámica reapareció a principios de agosto, cuando se dijo que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar habían pedido a Trump que desistiera de una operación de mayor envergadura prevista. También vale la pena examinar el estado de la Fuerza Aérea de Irán al entrar en esta guerra, porque proporciona contexto sobre por qué gran parte de las aeronaves que Irán afirma haber derribado eran drones en lugar de una confrontación simétrica entre aviones de combate. La Fuerza Aérea de Irán ha dependido durante décadas, en gran medida, de aeronaves envejecidas que se remontan al periodo anterior a 1979. Los informes de Business Insider describieron imágenes de combate israelíes que parecían mostrar a aeronaves israelíes atacando cazas iraníes F-4, Phantom Segumbuzd, y F-5, ambos aviones de fabricación estadounidense suministrados a Irán antes de la revolución de 1979, mientras se encontraban en tierra preparándose para operaciones. Imágenes satelitales separadas revisadas por Yahoo News fueron reportadas como evidencia de que los ataques israelíes dejaron al menos 2 F-14 Tomcat iraníes en el aeropuerto de Isfahán gravemente dañados o destruidos, y uno de ellos, según se informó, quedó reducido a lo que parecía ser una marca de quemadura. Esto ocurrió después de un ataque anterior en el que, según se informó, más de una docena de aeronaves iraníes fueron alcanzadas en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. Irán sigue siendo el único país que todavía opera el F-14, una aeronave construida por Grumman que la Marina de los Estados Unidos retiró en 2006. Esa disparidad, una campaña aérea moderna israelí y estadounidense enfrentándose a una fuerza aérea iraní que opera muchas aeronaves antiguas bajo sanciones, forma parte del contexto de por qué Teherán ha enfatizado las defensas aéreas terrestres y la guerra con drones, en lugar de presentar la exhibición principalmente en torno a victorias de caza contra caza. También es importante considerar lo que CENTCOM cuestionó repetidamente durante este periodo. En una declaración pública publicada antes del incidente del 3 de abril, CENTCOM escribió, en una publicación posteriormente citada por The War Zone, todas las aeronaves de combate estadounidenses están contabilizadas.
La IRGC de Irán había realizado anteriormente afirmaciones de que aeronaves estadounidenses habían sido derribadas, incluidos F-35 y F-15, pero Estados Unidos cuestionó esas afirmaciones y dijo que esas aeronaves no se habían perdido. Esa distinción importa al examinar la escala de la exhibición de agosto. No todas las afirmaciones iraníes sobre una aeronave estadounidense derribada durante la guerra fueron establecidas de forma independiente, y algunas fueron rechazadas pública y específicamente por el ejército estadounidense. El F-15E, asociado con el incidente del 3 de abril, fue diferente. Esa pérdida fue posteriormente confirmada por funcionarios estadounidenses, independientemente de las afirmaciones de Irán. El conflicto no terminó con esa operación de rescate. Los combates continuaron durante meses. El 8 de abril de 2026, según la cobertura continua del conflicto de Enciclopedia Británica, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego negociado por Pakistán, con Israel también incluido formalmente. El relato de Historical Wiki añade que en esta etapa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán habían sido efectivamente destruidas como fuerzas de combate y que se había impedido a Irán proyectar poder militar hacia países vecinos. Estados Unidos extendió el alto el fuego indefinidamente el 21 de abril y el secretario de Estado Marco Rubio declaró concluida la fase ofensiva de la guerra el 6 de mayo. Pero esto es fundamental para comprender por qué una exhibición como esta aún podía presentarse en Irán 3 meses después. El conflicto no dio lugar, según los informes citados en el relato original, a un acuerdo de paz formal definitivo. Según militaryspend.org, los costos de mantener a las fuerzas estadounidenses en la región continuaron acumulándose, mientras que, según se informó, continuaron intercambios intermitentes entre las fuerzas estadounidenses e iraníes durante la pausa. Para junio de 2026, los negociadores habían elaborado un memorando de entendimiento destinado a reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin formalmente al conflicto. Pero el relato de Británica afirma que Irán, en cambio, buscó hacer valer el control sobre el transporte marítimo a través del estrecho, advirtiendo repetidamente a los buques que siguieran rutas previamente aprobadas, y posteriormente, según se informó, abrió fuego contra los barcos que no cumplieron. El 6 y 7 de julio de 2026, las fuerzas iraníes presuntamente dispararon contra varios buques comerciales en el estrecho, poniendo a prueba los límites del frágil entendimiento y provocando nuevos ataques estadounidenses en respuesta. A partir de ahí, según el relato proporcionado, el conflicto entró en otra fase prolongada que continuó durante el verano, el 13 y 14 de julio, según la cronología de militaryspend.org. Funcionarios estadounidenses confirmaron un aumento en el número de muertos estadounidenses, por primera vez desde el colapso del alto el fuego, junto con un ataque contra un petrolero que, según se informó, provocó una muerte confirmada. A finales de julio, CENTCOM volvía a realizar ataques casi todas las noches. Durante la noche del 19 al 20 de julio, CENTCOM presuntamente llevó a cabo ataques por la 9ª y luego la 10ª noche consecutiva, atacando ubicaciones en Bandar Abbas, Qeshm, Chabahar, Konarak, Yazd, Sirik y Bushehr. Los medios iraníes informaron de muertes de civiles en los ataques, incluida una mujer que, según se informó, murió cuando una torre de telecomunicaciones fue alcanzada en Bandar Abbas. Estos informes de bajas fueron atribuidos a fuentes iraníes y resultaron difíciles de verificar de forma independiente y en tiempo real para observadores externos. Posteriormente, Irán tomó represalias con ataques contra Kuwait, Bahrein y Jordania, según el relato, aunque no se informó de muertes en esos países. Durante la misma semana, el movimiento Houthi de Yemen, alineado con Irán, declaró por separado un bloqueo naval de Arabia Saudita, abriendo otra dimensión económica al conflicto. Las cargas de petróleo crudo a través del estrecho de Bab el-Mandeb presuntamente cayeron un 36% durante 2 semanas, según los mismos datos de seguimiento, mientras que el crudo Brent se mantuvo relativamente contenido en torno a los 89 a 90 dólares por barril. El patrón de ataques continuó hasta finales de julio. El 30 de julio, descrito por el rastreador de código abierto Iran War Life como el día 153 de la operación Epic Fury, CENTCOM presuntamente llevó a cabo una operación de 2 horas contra docenas de objetivos vinculados al IRGC, con explosiones reportadas en Bandar Abbas, Qeshm, Kish, Bushehr, Qaserun y lugares de toda la provincia de Juzestán. Fuentes iraníes informaron de nuevas bajas civiles a lo largo de la costa del Golfo de Irán. Esos informes siguieron siendo difíciles de confirmar de forma independiente y en tiempo real para observadores externos,
lo que ilustraba la brecha continua entre los informes sobre objetivos militares alcanzados y las afirmaciones de daños a civiles en las zonas circundantes. Luego, en los primeros días de agosto, apenas unos días antes de que se inaugurara la exposición de restos de aeronaves, el conflicto pareció alcanzar otro punto significativo. Según el rastreador de OSINT Iran War Live, el 1 de agosto de 2026, el presidente Trump anunció que estaba cancelando una importante operación de ataque prevista para el fin de semana después de que Irán y varios gobiernos regionales supuestamente le pidieran que esperara tras una llamada telefónica con el príncipe heredero saudí. Al día siguiente, 2 de agosto, Trump describió la operación que había sido cancelada como la mayor acción militar estadounidense planificada desde la Segunda Guerra Mundial, y dijo que la había cancelado a petición directa de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. Se esperaba que las negociaciones se reanudaran el lunes siguiente, mientras que los ataques estadounidenses e israelíes supuestamente permanecían en pausa mientras tanto. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo por separado que las conversaciones entre Irán y Omán sobre el futuro del estrecho de Hormuz se encontraban en sus etapas finales. CENTCOM informó que 35 buques habían sido desviados del peligro y que 2 habían quedado inutilizados durante el enfrentamiento. Los precios mundiales del petróleo presuntamente cayeron más de $5 por barril tras la noticia. Los analistas que seguían el conflicto describieron el acontecimiento como la señal de desescalada más importante desde el colapso del alto el fuego en julio, aunque notablemente todavía no se trataba de un acuerdo firmado. Ese era el estado informado del conflicto en Teherán y en toda la región cuando la exposición abrió sus puertas el 7 de agosto de 2026. Se había anunciado, prorrogado, declarado concluido, roto y parcialmente restablecido un alto el fuego más de una vez desde abril. El enfrentamiento en el estrecho de Hormuz seguía sin resolverse, mientras que el gobierno de Teherán, incluso cuando su ministro de Asuntos Exteriores mantenía conversaciones en Omán, decidió esa misma semana invitar a las cámaras de la televisión estatal a entrar en una sala subterránea que contenía lo que presentaba como restos de aeronaves estadounidenses e israelíes. Entonces, ¿qué hay exactamente en esa sala? Repasémoslo pieza por pieza, porque los detalles importan y porque el propio portavoz militar de Irán ha explicado por qué existe esta colección en primer lugar. Según la agencia de noticias Tasnim, según informó Islam Times, el portavoz del IRGC, el general Hussein Mohebi, dijo que, tras la guerra de 12 días de junio de 2025, a la Fuerza Aeroespacial del IRGC se le encomendó desarrollar desde cero una capacidad autóctona de defensa aérea. Según se informó, dijo que el proyecto se completó rápidamente y que el sistema nacional resultante fue utilizado posteriormente durante la operación Epic Fury. En este marco, Irán presenta la exposición como evidencia de que las lecciones de junio de 2025 fueron incorporadas a sus esfuerzos de defensa aérea y de que el sistema desarrollado en respuesta fue utilizado posteriormente contra lo que las fuentes iraníes describen como aeronaves y drones estadounidenses e israelíes. Estas afirmaciones, sin embargo, deben distinguirse de la información verificada de forma independiente. En el centro de la exposición se encuentra un dron Hermes 900, número de serie 923, una plataforma israelí de combate y reconocimiento mostrada casi intacta. Fuentes iraníes afirman que el dron fue derribado mediante guerra electrónica en lugar de un arma cinética. Si ese relato es exacto, indicaría un intento de interrumpir o interferir con los sistemas de control o navegación del dron, en lugar de destruirlo mediante una interceptación convencional. Las circunstancias específicas de cómo fue derribado el dron no han sido establecidas de forma independiente en los informes disponibles. A su alrededor, según informes de Southfront, se encuentran restos que se dice que proceden de más de 30 drones MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. The Aviationist ha descrito al MQ-9 como una plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ampliamente utilizada durante el conflicto, valorada por su autonomía y sus capacidades de vigilancia. Su velocidad relativamente lenta y su limitada capacidad de autoprotección, en comparación con aeronaves de combate especializadas, también pueden hacerlo más vulnerable en entornos donde están presentes sofisticadas defensas aéreas. Según los informes, la exposición también incluye restos de drones de la serie MQ-1 Predator, incluido lo que The Aviationist identificó como la variante MQ-1C Grey Eagle del Ejército de Estados Unidos. Otra característica importante de la exposición son los restos identificados como pertenecientes a un F-15E Strike Eagle. La aeronave lleva el número de serie 83C010,
que The Aviationist informa que fue identificado mediante las marcas visibles en los restos expuestos. Según se informa, las piezas incluyen un asiento Ejectable Access Guns, parte de la cubierta y una sección de la cola. Según informes anteriores de The Aviationist, la aeronave pertenecía a la 48th Fighter Wing, con base en RAF Lakenheath, en el Reino Unido, una unidad que desplegó aeronaves de combate, incluidos F-15E Strike Eagles y F-35A Lightning II, en apoyo de la operación Epic Fury. Islam Times informó además que esta era la primera exhibición pública por parte de Irán de restos de este F-15 en particular. Los informes de CNN añaden otro elemento a la exposición, con imágenes que parecen mostrar motores de un C-130J Comando II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. La aeronave se utiliza para misiones especializadas incluidas infiltración, exfiltración y reabastecimiento. La conexión entre esos componentes expuestos y cualquier operación específica de búsqueda y rescate en combate no ha sido establecida de forma independiente a partir de la información disponible. Finalmente, la exposición contiene, según se informa, fragmentos de varios misiles estadounidenses e israelíes y otras municiones que las defensas aéreas iraníes afirman haber interceptado durante el conflicto. Sin embargo, los informes disponibles no proporcionan una verificación independiente de cada fragmento individual ni de su origen preciso. También es importante poner en contexto las pérdidas israelíes reportadas. Según el análisis de South Front, las pérdidas totales de aeronaves militares de Israel durante la guerra fueron reportadas en 22, todas ellas sistemas no tripulados. El mismo análisis informó de que no hubo pérdidas de aviones de combate israelíes tripulados. Su desglose incluía 8 drones, Hermes 900 y 4 drones, Hermes 450, varios de los cuales, según se informó, fueron derribados por fuerzas de Hezbollah que operaban en Líbano, en lugar de por las defensas aéreas iraníes. También informó de 6 drones Heron y 4 drones Eitan derribados sobre territorio iraní. Si esas cifras son exactas, ilustran una distinción importante en la campaña aérea reportada. Las pérdidas de aeronaves de Israel se concentraron entre las plataformas no tripuladas, mientras que no se identificaron pérdidas de aeronaves israelíes tripuladas en el análisis citado. Las pérdidas reportadas también involucraron una combinación de acciones iraníes y de Hezbollah, en lugar de las defensas aéreas iraníes por sí solas. Estas cifras siguen dependiendo de los informes subyacentes y, por lo tanto, deben tratarse como evaluaciones reportadas en lugar de totales establecidos de forma independiente. Ahora bien, aquí es donde una mirada honesta a esta historia tiene que incluir cierta cautela, porque no todas las afirmaciones realizadas durante esta guerra han sido verificadas de forma independiente. Según las declaraciones públicas de CENTCOM, el IRGC ha realizado afirmaciones falsas o no confirmadas sobre el derribo de aeronaves estadounidenses, en al menos media docena de ocasiones durante el conflicto. El incidente del F-35 del 19 de marzo es un ejemplo. El vídeo difundido por el IRGC de Irán no pudo ser verificado de forma independiente por medios como The War Zone, aunque funcionarios estadounidenses confirmaron por separado que un F-35 había sido, de alguna manera, alcanzado y había requerido un aterrizaje de emergencia. Parte de los restos mostrados en esta exposición de agosto, particularmente las más de 30 pérdidas de MQ-9 reclamadas, se basa parcialmente en una cifra atribuida a un funcionario estadounidense no identificado citado en informes de fuentes abiertas, en lugar de un recuento oficial registrado públicamente y respaldado por números de serie individuales para cada aeronave. Eso no establece que la afirmación sea falsa. Las pérdidas de drones de esa magnitud durante una guerra de 6 meses se consideran plausibles en el contexto de un espacio aéreo disputado, pero la cifra aún debe tratarse como reportada y parcialmente corroborada, en lugar de como una estadística completamente auditada de forma independiente. Por el contrario, algunas de las cosas expuestas parecen contar con pruebas de respaldo más sólidas. Los restos del F-15E están vinculados a un incidente que funcionarios estadounidenses confirmaron públicamente en su momento, incluyendo la operación de rescate, la cronología y el anuncio público de Trump sobre la recuperación de la tripulación. La pérdida por fuego, amigo de 3 F-15E sobre Kuwait, el 1 de marzo, también fue confirmada directamente por CENTCOM en su propia declaración, en lugar de basarse únicamente en una afirmación iraní. El panorama más amplio del conflicto, incluidos sus orígenes en la guerra de 12 días de junio de 2025, su importante escalada en febrero de 2026, el alto el fuego no resuelto y el posterior enfrentamiento en el estrecho de Hormuz, también ha sido informado por múltiples medios independientes, incluidos CNN,
Enciclopedia Británica, Al Jazeera y rastreadores militares de fuentes abiertas. También hay una razón más profunda por la que una exposición como esta podría importar estratégicamente, más allá de su valor propagandístico. Los restos recuperados, particularmente los equipos que permanecen relativamente intactos, pueden potencialmente proporcionar inteligencia técnica. Un dron Hermes 900, con su número de serie todavía legible, por ejemplo, podría ofrecer material que los analistas podrían estudiar para comprender mejor los sensores, los sistemas de comunicación, la tecnología de adquisición de objetivos o las capacidades de guerra electrónica. Sin embargo, el grado en que dicho material haya sido realmente analizado o sometido a ingeniería inversa no está establecido por la información presentada aquí. Independientemente del enfoque político, el material expuesto cerca de Teherán, por lo tanto, no es necesariamente solo simbólico. Representa equipo militar físico que Irán afirma haber recuperado durante el conflicto. Así que, para resumir dónde están las cosas con el mayor cuidado posible, antes de terminar, esta guerra comenzó en su fase moderna en junio de 2025, con la operación Rising Lion de Israel, descrita como una campaña corta y devastadora de 12 días contra el programa nuclear de Irán y el alto mando militar. Luego, se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos se unió a Israel en la operación Epic Fury, que comenzó con el supuesto asesinato del líder supremo de Irán y una ola de ataques que involucraron a altos oficiales. Durante los aproximadamente 6 meses siguientes, el conflicto incluyó pérdidas reportadas por fuego amigo, una tripulación de un F-15E derribado y posteriormente rescatada, un alto el fuego frágil y repetidamente extendido, un tenso enfrentamiento por el estrecho de Hormuz, bajas civiles reportadas en la costa del Golfo de Irán y, en los primeros días de agosto de 2026, la cancelación de lo que Trump describió como la mayor operación militar estadounidense planeada desde la Segunda Guerra Mundial, supuestamente a petición de Irán y sus vecinos del Golfo. Días después, Irán inauguró una exposición que mostraba lo que presentó como restos físicos de la guerra, incluidos equipos militares estadounidenses e israelíes. La exposición parecía destinada a comunicar tanto al público nacional como al internacional, que, desde el punto de vista de Irán, meses de operaciones aéreas estadounidenses e israelíes no habían quedado sin respuesta. Antes de irnos, vale la pena ser transparentes sobre de dónde procede este relato, porque eso importa en un conflicto donde la información está fuertemente disputada. Los detalles centrales relacionados con la exposición del 7 de agosto proceden de CNN, The Aviationist, South Front, The Intel Drop e Islam Times, basándose en imágenes y declaraciones difundidas por la estatal iraní IRIB y Press TV, junto con comentarios del portavoz del IRGC, el general Hossein Mohebi, a la agencia de noticias Tasnim. Los antecedentes históricos sobre la guerra de 12 días de junio de 2025 se basan en The Jerusalem Post, el Centro de Estudios de Al Jazeera, France 24, el Foreign Policy Research Institute y declaraciones públicas de las Fuerzas de Defensa de Israel. La cronología de la operación Epic Fury desde febrero de 2026, incluido el incidente de fuego amigo, el supuesto ataque de un F-35, el incidente y rescate del F-15E del 3 de abril, el alto el fuego de abril y los ataques renovados durante el verano, se basa en declaraciones del CENTCOM, Military Times, Breaking Defense, Air and Space Forces Magazine, The War Zone, Military.com, el New York Post y rastreadores de fuentes abiertas, incluida la cobertura de Enciclopedia Británica, Military Spend, Org e Iran Warlife. Cuando el relato depende principalmente de medios estatales iraníes o de una cifra atribuida a un único funcionario anónimo en lugar de una confirmación oficial registrada, esa distinción es importante. Esto se aplica particularmente a la cifra reportada de más de 30 drones MQ-9 derribados y al supuesto método de guerra electrónica utilizado contra el Hermes 900, ambos de los cuales siguen estando menos verificados de forma independiente. La reiterada respuesta pública del CENTCOM contra anteriores afirmaciones iraníes controvertidas sobre derribos se incluye precisamente porque las afirmaciones de cualquiera de las dos partes no deberían tratarse automáticamente como hechos establecidos. Una pieza más de contexto merece ser añadida antes de cerrar, porque muestra cuán tensa llegó a estar la región más amplia del Golfo a medida que continuaba el conflicto. El estrecho de Hormuz no es solamente un punto de tensión entre Irán y Estados Unidos, también es uno de los principales cuellos de botella económicos del mundo, por el que pasa una parte significativa del petróleo mundial transportado por vía marítima. Cuando, según se informó, Irán minó y restringió el movimiento a través del estrecho durante la fase inicial de Epic Fury y nuevamente durante el enfrentamiento de julio,
Las consecuencias se extendieron más allá de la confrontación militar inmediata. Los analistas señalaron en ese momento que despejar las minas del estrecho podría potencialmente tardar hasta 6 meses, una vez que las hostilidades terminaran realmente, y que una importante operación de desminado probablemente dependería de que las partes alcanzaran primero una tregua duradera. Esa es parte de la razón por la que la desescalada del 4 de agosto y del 2 de agosto, con 35 embarcaciones supuestamente redirigidas y 2 inutilizadas según el propio recuento del CENTCOM, fue considerada por los analistas como un acontecimiento significativo. La importancia no radicaba simplemente en que los ataques fueran pausados, sino en que la situación alrededor de Hormuz parecía mostrar señales de alivio, permitiendo potencialmente que la actividad económica a través de la vía marítima se recuperara. Lo que esta exposición nos dice en última instancia puede depender de cómo se interprete. Desde la perspectiva del gobierno iraní, puede presentarse como evidencia de que un país que algunos funcionarios occidentales habían descrito como gravemente debilitado después de la guerra de junio de 2025, fue capaz de reconstruir aspectos de sus defensas aéreas e imponer costos a Estados Unidos e Israel durante los meses siguientes de conflicto. Para los escépticos, sin embargo, puede verse como una exhibición de propaganda cuidadosamente seleccionada que combina pérdidas estadounidenses confirmadas con afirmaciones que siguen siendo más difíciles de verificar, mientras aparece en un momento en que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán estaba involucrado en negociaciones con representantes estadounidenses y del Golfo destinadas a poner fin a la guerra. Ambas interpretaciones pueden existir al mismo tiempo. La exposición puede contener auténticos restos militares y al mismo tiempo servir a un propósito político e informativo. Así que aquí está la pregunta abierta que vale la pena considerar. ¿Una exposición construida a partir de una mezcla de restos confirmados y cuestionados realmente afecta la manera en que termina este conflicto? ¿O es otra parte de la guerra de información que ha continuado junto a la confrontación militar? Déjenme saber lo que piensan. Si sienten que nuestros videos les ayudan a comprender mejor los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, entonces, por favor, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. No les cuesta nada, solo toma un momento, pero ayuda a nuestro canal a crecer y a continuar brindándoles información valiosa. Piensen en ello como elegir una estación de radio de confianza que los mantiene informados. Una vez que se suscriban, cada vez que ocurra un acontecimiento importante, podrán recibir primero nuestras actualizaciones. Y ahora me gustaría preguntarles algo más. ¿Desde qué país están viendo este video? Por favor, háganoslo saber en los comentarios de abajo. Leo cada comentario. Y cada vez me sorprende ver cómo esta comunidad ha llegado a tantos países diferentes alrededor del mundo.